Buenos días, nosotros estamos presentando el quinto capítulo de BTS en la Universidad Militar Nueva Granada. Yo soy Elena Gallo, Santiago Fernández y vamos a presentar el sistema eléctrico y electrónico de un automóvil. Entonces, de lo que vamos a hablar se está presentando en pantalla y pues comencemos con la historia de los sistemas electrónicos a partir de que se inventaron los carros. Entonces, a finales del siglo XVIII y a inicio del siglo XIX, todos los automóviles eran movidos por medio de motores a vapor. Estos motores a vapor fueron protagonistas de la revolución industrial en Francia y más que todo por Ahmed Boyer, quien dedicó toda su vida a fabricarlos. A finales del siglo XIX empezó el sistema de bobinas y baterías por Robert Bosch y Frederick Sims. Y estos lo que buscaban era un generador de baja tensión para la aplicación automotriz. En 1920 se implementa el sistema de encendido, a lo referente al arranque, las luces, el claxon, y se empiezan a usar las baterías de mercurio en su estado natural, que sabemos que es el líquido. En los años 40 se generaliza el uso de los 12 voltios para los automóviles y en 1947 se inventa el transistor y se reemplaza la batería de mercurio por baterías en estado sólido. En los años 50 se inventa el sistema eléctrico múltiple, que es el que tenemos hasta hoy en día. Y en los 60 y 70 se empieza a implementar lo que es la calefacción, el radio, los limpiadores y en marcas de lujo el encendedor de cigarrillos y limpiadores dobles para el automóvil. Ahora, en 1974 se introduce el encendido electrónico sin interruptor y en 1979 Bosch empieza a producir en serie el sistema electrónico de inyección de gasolina denominado Motronic. En 1981 BMW introduce la primera computadora a bordo y los frenos ABS con componentes electrónicos. En 1989 empieza la construcción del alternador que aguanta 100 amperios, pero con un tamaño menor a sus antecesores. Y en el 2001 aparece el GPS como accesorio adicional. Actualmente se sigue como desarrollando el sistema eléctrico y ahorita aparecen cosas como la operación óptima del motor, frenos ABS, control de tracción y muchísimas cosas más. Ahora, las partes del sistema, hay que tener en cuenta que el sistema electrónico de un automóvil tiene subsistemas dentro. Entonces, el sistema general consta del switch que controla el encendido y el apagado del sistema, la batería, que es la que almacena la energía que el sistema va a usar, el automático, que es el que controla el paso de la energía hacia el motor de arranque, que es el que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Tenemos el condensador, que convierte la corriente de bajo voltaje en una de mayor voltaje, el timer, que distribuye la corriente a las bujías, y las bujías son las que generan las chispas para encender el motor. Tenemos también la correa de accesorios, que conecta la rotación del cigüeñal, el alternador, la bomba de agua y el ventilador. Y tenemos el alternador, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica para recargar la batería. De igual manera tenemos el regulador, que al entender que la batería está en corriente alterna, regula la corriente alterna para hacerla de forma más segura, ¿no? Y tenemos los fusibles, que protegen al sistema de cortos o sobrecargas. Otro de los subsistemas es el sistema de encendido. Este sistema de encendido también consta de otros componentes, algunos extra a los que acabo de decir. Entre esos tenemos la bobina de encendido, que eleva la tensión para producir la chispa de las bujías, y estas bujías con las bobinas tienen relación 1 a 1, o sea, pueden haber 5 bujías, hay 5 bobinas que hacen que empiece todo a trabajar al mismo tiempo. La bujía, que como ya dije, genera el arco eléctrico, genera la chispa. La unidad de control de encendido, que ajusta el circuito para que la bobina primaria se encienda y se apague con respecto a lo que se necesite.
Tenemos el interruptor de encendido, que como se dice controla el encendido y el apagado, la batería, que es la fuente de energía para todo el sistema, el sensor de posición del cigüeñal, que detecta la posición del cigüeñal, y la carrera del pistón. Tenemos también el sensor de posición del árbol de levas, que detecta la sincronización de las válvulas, y ese sería el sistema de encendido. Ahora, ¿cómo funciona? Inicialmente, al encender el interruptor, la batería empieza a dejar que fluya la corriente y el conjunto de bobinas se enciende, generando que los sensores empiecen a funcionar, y estos generan campo magnético, y ese campo magnético hace que el árbol de levas y el cigüeñal giren, y al girar generan un voltaje de 40.000 voltios, y las bujías sueltan su chispa y la unidad se enciende. Continuando con la tabla de contenidos, vamos a hablar sobre el sistema de carga, que principalmente está compuesto del alternador. El alternador es un dispositivo que se usa en los vehículos desde hace bastante tiempo, y sin él sería indispensable el uso del vehículo. Como ya dijo mi compañera, antes de los años 60 se usaba un dispositivo llamado el dínamo, y después de ellos surgió el alternador. La principal diferencia entre el dínamo y el alternador es que el dínamo necesita energía para aún así funcionar. En cambio, el alternador solo necesita de la energía mecánica que le proporciona el motor para así funcionar. Principalmente el alternador se encarga de recargar la batería usando la energía mecánica que se transmite por la polea de repartición, y el alternador lo que hace es coger esa energía mecánica, la pasa por un inducido, campos magnéticos, genera corrientes y voltajes AC. Con un puente de Dios lo convierte en voltajes y corrientes directas para así cargar la batería. Las partes principales de un alternador se pueden dividir en mecánicas como energía eléctrica. Mecánicas es principalmente solo la polea, que es la que se conecta con la correa a la bomba de agua, el volante y pues la polea del alternador. El rotor, que es el inductor, es la parte móvil del alternador que va por dentro. Está formada por unos electroimanes que recibe la corriente del regulador a través de unos anillos rozantes. El regulador, que se encarga de mantener un voltaje constante de 14.5 voltios. El estator, que es un inducido, que es la parte fija del alternador, es, por decirlo así, lo que es la carcasa del alternador. Está construido en una forma de estrella o de un triángulo. También tenemos el puente rectificador de Dios, que como lo dije anteriormente es el que se encarga de convertir la corriente alterna a corriente directa. La computadora automotriz básicamente supervisa y controla todas las funciones esenciales del vehículo. Está a cargo de monitorear la mayoría de funciones, ya sean del motor, eléctricos, de escape. Básicamente la mayoría del vehículo está controlada por la computadora, y estas computadoras se alimentan o reciben información de diversos sensores, que pueden ser, por ejemplo, el sensor de oxígeno, que está en la parte de escape del auto, el sensor de aire, que puede estar de presión de aire, que puede estar en las llantas del vehículo, presión del aceite que está dentro en el bloque del vehículo. Diferentes sensores que permiten que la computadora a bordo se encargue de un correcto y óptimo funcionamiento del vehículo. Usando la información recibida de estos sensores, la computadora puede controlar diferentes partes, como regular la inyección de combustible, controlar las bujías, notificar al conductor de algún problema en el tablero, y puede monitorear el sistema de encendido y muchas cosas más que puede realizar la computadora. De aquí partimos a una pregunta, que es: ¿cuántos microprocesadores tiene una computadora automotriz?
Una computadora automotriz, dependiendo de su modelo, puede tener diversos microcontroladores. Puede tener todo tipo de microcontroladores que le da una potencia y una ayuda a cada computador de cada vehículo. El microprocesador básicamente lo que hace es analizar cada dato que toma de cada sensor y lo adapta para así mandar otra señal al sensor y que realice los cambios o modificaciones pertinentes para el correcto funcionamiento. Todas las funciones eléctricas y sensores tienen un microcontrolador en la computadora, es decir, cada sensor tiene un microcontrolador, o sea, cada microcontrolador es capaz de realizar solo una tarea en específico. En conclusión, la computadora es el cerebro de tu auto que coordina el funcionamiento adecuado en todas las diferentes sistemas de tu motor y mantiene tu vehículo funcionando de manera segura y eficiente. Pasamos a otra parte que son los sensores. Los sensores de un motor o de un vehículo son los transmisores de información, son los que ayudan a la computadora a tener un buen funcionamiento de los componentes del vehículo. Los vehículos actuales cuentan con numerosos sensores cuya finalidad es hacer más sencilla y cómoda nuestra conducción, es decir, hacerlo menos posible en conducción, solo fijarse en su camino y en el destino. Los sensores se pueden diferenciar de dos tipos, según su función y según su señal de salida. Según su función tenemos sensores destinados a tareas del mando, los que se usan con fines de seguridad y los sensores para la vigilancia. Los sensores destinados a tareas de mando son como el ABS, que gracias al control que ejerce puede ayudar a evitar una frenada en seco y salvar tu vida. Aquellos que usan con fines de seguridad, un ejemplo claro son los sensores de sistemas antirrobo como las alarmas o sensores de cinturones de seguridad. Sensores para la vigilancia del vehículo, como son el mantenimiento, en algunos casos de los vehículos, según cierto tiempo, según cierto kilometraje, hace llegar una alerta al tablero donde nos informa que el vehículo ya necesita un mantenimiento preventivo o correctivo, según sea el caso. Y el otro tipo que nombré fue por su señal de salida. Tenemos tres tipos: señal analógica, señal digital y señal pulsatoria. En la analógica son aquellos sensores que pueden mandar una señal entre, por ejemplo, presiones del tubo, que son números, o la temperatura del motor. En señales digitales son las que indican la conexión o desconexión de determinados elementos, como los impulsos de las revoluciones o como los mismos sensores del cinturón de seguridad. Y la señal pulsatoria como los inductivos, que informan el número de revoluciones y las marcas de referencia. Como ya dije anteriormente, tenemos diversos sensores, ya pueden estar en el motor, en el sistema de escape, sistema de arranque, diferentes secciones del vehículo que es indispensable para cada vehículo. Y lo que hace cada sensor básicamente es ayudarle al conductor a solo preocuparse por conducir y el mismo auto hacer los mismos cambios en diferentes partes del vehículo para su mejor funcionamiento. Bueno, muchas gracias por ver este capítulo, el quinto capítulo de BTS, de sistema de encendido y eléctrico de un auto. Recuerden que nosotros somos Elena Gallo y Santiago Fernández y los esperamos en un próximo capítulo de BTS. No se les olvide suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.